hermano Pedro para efectos de Cristo. Ahora, el ágape, según en las dos primeras preguntas, el amor que valora y estima es un amor desprendido, dispuesto a servir, cueste lo que nos cueste, un hasta perder la vida. Apocalipsis 12:11. En Hechos 20:24, Pablo muestra el ágape, el amor incondicional. Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, como con tal y acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Cuando Jesús le pregunta a Pedro por tercera vez, ¿me amas? Con el verbo fileo, en la respuesta que Pedro le da a Jesús, le hace la demanda al apóstol: si me agapan, no si me filí, Pedro, apacienta mis ovejas. En el ministerio se nos van a presentar momentos difíciles, duros, fuertes, que muchas veces nos van a dar ganas de abandonarlo todo. Pero solamente el amor, agapán, que sintamos por Cristo y su obra, incluyendo su iglesia, nos van a dar fuerzas para avanzar y no retroceder. Solamente el amor que Jesús tenía por el Padre y la obra que le había encomendado le dieron fuerzas para soportar todos los sufrimientos que pasó desde Getsemaní hasta la cruz, en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos el ejemplo de Pablo que da ciertas declaraciones de los padecimientos que tuvo que pasar por el ministerio, pero no se detuvo, ni hubo un abandono. Pablo afirma de estar náufrago en el mar de día y de noche, hambre, desnudez, mordida de serpiente, apedreado, flagelado por los judíos y los romanos, colgado por un muro, desvelo, despreciado de sus propios hermanos y de su propia nación, encarcelado, vituperado, metido en el cepo, dado por muerto, pero que sobre todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En conclusión, necesitamos madurar en el amor para alcanzar la visión. No te olvides que el poder y la fuerza de un ministerio está en proporción directa en cuanto amas lo que Dios te mandó a hacer. La fe, Hebreos 11:1. Podemos movernos en amor, oiga, pero si no hay fe, nunca podremos desarrollar una misión para alcanzar la visión. Alguien dijo: así de grande como es la visión, así de grande será el ataque del enemigo y las ofertas que te presente. En el capítulo 11 de la carta que se le escribe a los hebreos, el escritor nos da una lista de hombres y mujeres que alcanzaron el objetivo
por fe. ¿Lo alcanzaron por qué? Por fe. Luego, en el capítulo 12 de la misma carta nos insta y nos reta a correr una carrera para alcanzar una visión. Dicha carrera es llamada la carrera de la fe. El pasaje dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tomando en cuenta la hilación del pensamiento como principio de interpretación, el término teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, en forma de metáfora, el escritor está haciendo referencia a los personajes nombrados en el capítulo 11 como héroes de la fe que les tocó correr la carrera. Quien escribe la carta a los hebreos nos está visualizando en un gran estadio donde los espectadores son estos gigantes de la fe que nos dan testimonio que la carrera de la fe que la carrera de la fe no es vano, que el gran anfitrión que nos invita a instar a correr la carrera, que es Dios, no falla, cumple su promesa. Toda persona que es llamada por Dios para un objetivo debe depositar toda su confianza en Dios y descansar en Él. De otra forma, no podrá alcanzar el objetivo para el cual fue llamado. El llamado al ministerio es un desafío. Un desafío es el llamado que Dios hace para alcanzar lo imposible, y para eso necesitamos la fe. Por la fe Noé se sostuvo creyendo una palabra que Dios le dio de cosas que aún no se veían, y por esa fe salvó a su casa y condenó al mundo, cumpliendo y alcanzando el objetivo que recibió de Dios. Hebreos 11:7. Por la fe Abraham dejó sus tierras sin saber a dónde iba. Hebreo 11:8. Por la fe José el amado, en horas de su muerte, mencionó y profetizó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, que aún después de muerto él heredaría la tierra de Canaán, y de esta forma no quitó la mirada del llamado y la visión que Dios había puesto en él. Hebreo 11:22. Me admira mucho el ministerio de Moisés, que en el ejercicio del llamado por la fe se sostuvo, oiga, como viendo al invisible. ¿Cómo se puede ver al invisible? Por fe. Hebreo 11:27. Por la fe dice que se hicieron fuertes ante las enfermedades, debilidades. Hebreo 11:34. Hay una gran lista desde el verso 32 al 37 de hombres y mujeres que lograron el objetivo por la fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidades, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros,
Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pelo de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pablo el apóstol presenta una gran lista de sus escritos de conflictos por donde tuvo que pasar por causa del ministerio y la visión que recibió de Jesús, pero nada lo detuvo. Además de las afrentas, necesidades, persecuciones, angustia, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelo, ayunos, deshonra, mala fama, engañadores, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo, a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte, muchas veces de los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he sufrido naufragio. Un día y una noche he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en mucho desvelo y en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, despreciado, perseguido, difamado, hecho como la escoria del mundo, el desecho de todos hasta hoy. Pablo fue perseguido en Damasco, rechazado en Jerusalén, olvidado en Tarso, apedreado en Listra, azotado y preso en Éfeso, expulsado en Tesalónica y en Berea, tomado como impostor en Atenas y en Corintos, atacado en Éfeso, aprisionado en Jerusalén, acusado en Cesarea, víctima de naufragio en el viaje a Roma, mordido de serpiente en la isla de Malta, preso y decapitado en la capital Roma. Él en lo personal afirma traer en su cuerpo las marcas de Cristo. Gálatas 6:17. El término marcas usado en el pasaje es del griego estigma, que indica las impresiones que se hacen con un hierro candente. Es probable que el apóstol haga referencia a los sufrimientos físicos, ataques y persecuciones que habían padecido por proclamar a Jesús como el Mesías y Señor en el desarrollo de su ministerio. Habacuc 2:4 y Hechos 10:38 dicen: el justo por la fe vivirá, y el término vivirá en estos dos pasajes indica subsistir o se mantendrá firme ante los ataques más difíciles de la vida. Según Primera de Juan 5:4, la fe es la fuerza que nos mantiene firmes ante las acechanzas del enemigo y ante un mundo que nos rodea. Por causa del ministerio, de la misión y de la visión, vamos a tener grandes conflictos y confrontaciones. Estamos luchando contra un ser que tiene poder, habilidad, destreza y maquina muy bien las cosas. Hace planes anticipados y muy bien calculados. He aprendido a no darle mucha importancia al diablo, pero tampoco lo ignoro. Él se va a mover con el fin de poder
o con el fin de, o por lo menos hacernos detener para que no alcancemos el objetivo del ministerio, que viene siendo la visión. Sobre todas estas cosas debemos conocer que la prueba, sobre todas estas cosas debemos conocer que la prueba, el ataque, la enfermedad, la tentación, la situación económica difícil puede ser grande, pero más grande es Dios para resolver todos esos problemas. Nunca nos desanimemos, solo creamos, no desmayemos en la fe ante la palabra que Dios nos ha dado, en la visión que recibimos, y veremos la gloria de Dios en el ministerio. Solo creamos y descansemos en Dios. Acuérdate que el peor enemigo que tenemos para alcanzar el éxito es el desánimo en el ministerio. Si te detienes, pierdes. Si te regresas, fracasa. La dicha más grande que una persona tiene es creerle a Dios. En Hebreo 11:6 dice que Dios es galardonador de los que le buscan en fe. Acuérdate de estas palabras. Está más interesado Dios que tú mismo en que alcances la visión que Él te ha dado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios está de nuestro lado. El apóstol Pablo hizo una declaración muy acertada que me ha servido y sostenido en muchos de los conflictos que se han suscitado en el ejercicio del ministerio. Él dijo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Aprendí algo de Kathy Kuhlman. Ella dijo: estamos trabajando a favor del equipo que va ganando, y lo mejor del caso es que nunca perderá. Por eso yo te animo a echar mano de la fe y de la palabra rema de Dios y sigue adelante, no te detengas, porque tu Redentor vive. Job 19:25. La fe es el único sentido espiritual que nos permite ver lo que no hemos visto. Para los verdaderos visionarios, el mundo imaginario de sus visiones es más real para ellos que la realidad concreta que los rodea. El caso de Walt Disney es un ejemplo concreto de un visionario que no perdió la fe en su visión. Estando sentado en una banca, contemplaba lo que se llamaría la montaña del espacio, manifestando a sus arquitectos el diseño de cómo sería dicha montaña. Sus arquitectos plasmaron y escribieron esta visión sin perder detalle, comenzando la obra tal y como la recibieron de Walt Disney, muriendo sin haber concluido la obra. Cuando la montaña del espacio fue inaugurada, las autoridades estaban presentes y la viuda de Disney estaba ahí. Y uno de los jóvenes ejecutivos se puso de pie y le dio inicio a la inauguración de la montaña, diciendo: es una lástima que el señor Walt Disney no esté aquí el día de hoy para ver esta montaña. El discurso fue interrumpido por la viuda de Walt Disney, mirando a la multitud, y dijo: debo corregir lo que el joven acaba de decir. Walt ya había visto esta montaña. Son ustedes los que la están viendo ahora. Son ustedes los que la están viendo por primera vez. Solo la fe en lo que Dios nos mandó a hacer es lo que nos va a mantener.
firmes e inconmovibles, sin desmayar ni vacilar, mirando lo que no hemos visto. ¿Sí? La paciencia. Hebreos 10, 35 al 36 y Hebreos 12, 1. ¿Sí? Hebreos 10, 35 al 36 y Hebreos 12, 1. Eso lo estaremos viendo en nuestra próxima clase. 35 al 36. Página 30.